El Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Ceuta ha sido estos meses el bastión desde donde se han realizado las pruebas PCR y de anticuerpos a todos los pacientes que lo han necesitado. El objetivo, controlar de forma rápida y efectiva la crisis en la ciudad. El doctor José López Barba, jefe del servicio, nos cuenta cómo ha vivido esta epidemia y la evolución que han tenido en las instalaciones para adaptarse a la pandemia. El laboratorio de microbiología en un principio tenía casi 2.000 metros cuadrados, dedicados casi en su totalidad a trabajos de nivel 2, de rutina, y una pequeña parte era para zonas de nivel 3, para microorganismos más resistentes o más complicados, ¿no? Hemos tenido que reorganizarnos y el laboratorio de microbiología ha pasado a dividirse en dos partes. Uno, que es el habitual de microbiología, y otro que es el de coronavirus, que debido a la importancia que ha adquirido, pues ha motivado que absorba gran parte tanto de espacio físico como de recursos humanos para poder dar respuesta a esta situación. Cuando nosotros empezamos a alertar a la dirección territorial tomó inmediatamente carta en el asunto y ya desde febrero se empezó a gestionar la adquisición de equipos específicos para el COVID-19 y actualmente, gracias a ello, contamos con 4 tipos de tecnología de PCR, 4 equipos distintos que nos permiten hacer una cantidad de PCR bastante elevada sin tener que derivar, como hacíamos al principio, a Carlos III, ¿no? Hombre, nosotros en febrero, como te comento, ya empezamos a ver las orejas al lobo, ¿no? Porque cuando vimos lo que estaba pasando en China, ya nuestra experiencia a nivel microbiológico a los microbiólogos nos hace pensar que eso se va a globalizar, porque debido a los transportes aéreos, transportes marítimos, todo esto se iba a globalizar. Entonces, nosotros, cuando aparecieron los primeros casos aquí, que aparecieron evidentemente de muestras remitidas a Carlos III, ya nos pusimos a trabajar para tener nuestros propios recursos. Las PCR, tuvimos el pico de PCR en abril, a primeros de abril, se hicieron, pero la verdad es que hubo un incremento de PCR, pero ese incremento después del pico decayó un poco, pero lo cierto es que en cuanto hemos ido pasando de fases, por decirlo así, se ha ido incrementando el número de PCR, es decir, no por pasar el pico o por pasar de fase ha disminuido el número de PCR, sino se ha hecho al revés, se ha incrementado intentando detectar a pacientes bien asintomáticos o pacientes con una viremia baja pero que podrían ser transmisibles, ¿no? Este es el kit de la gripe. Ahora vamos a abrir uno. El kit está compuesto por una torunda y un medio de transporte líquido de virus, ¿vale? ¿En qué consiste la toma de la muestra? Pues en introducir la torunda, que es flexible y pequeñita y tal, en la fosa nasal. Puedes meterla en las dos, primero en una y luego en otra, pero lo más posterior posible. Abres esto, la metes dentro, la agitas dentro, ¿vale? La desechas en un contenedor apropiado y lo que es importante es el líquido rosa, ¿vale? Que es lo que nosotros vamos a recibir. Pero vamos, una vez agitado, ya el virus está aquí. Una vez que tú tienes la toma de muestra realizada, puede aguantar perfectamente para su detección en nevera a 4 grados durante 24 horas. A partir de ahí, el ARN del que está compuesto el virus puede empezar a deteriorarse. Una vez que llega aquí, pasamos a la zona COVID de trabajo, que sería esta, donde en la cabina de flujo laminar que tenemos aquí detrás se vuelve a desinfectar el tubo mediante inmersión en solución hidroalcohólica o algún desinfectante que sea equitativo, y volvemos a desinfectar el tubo por fuera, porque es la única parte realmente que es contaminante para el resto de los tubos o del laboratorio. Bueno, una vez que ya hemos preparado, hemos desinfectado los tubos y vamos a hacer la PCR, lo que tenemos que decidir es en qué equipo lo vamos a montar, puesto que disponemos de 4 equipos diferentes, ¿vale? Y de eso va a depender de la urgencia y de la importancia de ese test. Por ejemplo,
Cuando es un paciente crítico, paciente en UCI que ha llegado grave, con insuficiencia respiratoria, que está desaturando, o un paciente de un accidente de tráfico que hay que intervenir inmediatamente y que es preciso intubarlo, pues en esos casos se recurre a un tipo de equipo, a un equipo que te da el resultado en 50 minutos. Incluso este equipo va más allá. Este equipo, si el paciente es un positivo claro, en 30 minutos es capaz de decírtelo, en media hora, 30 minutos. Y tiene 10 posiciones ahora mismo activas disponibles, con lo cual podrías hacer 10 test en 50 minutos. Es la más rápida, por eso está dedicada a pacientes urgentes. Realmente son cartuchos muy sensibles y muy sencillos, porque lo único que tienes que hacer, bueno, esto lo haríamos dentro de la cabina de flujo laminar, es abrir y echar 300 landas del líquido rosita con el que te toman la muestra aquí, cerrarlo, darle de alta en el equipo y meterlo en el cajón que te diga que se ilumina y listo, no tiene más trabajo. O sea, es muy rápido y muy fácil. Luego tenemos otro tipo de equipo que se usa en urgencias, que en vez de 50 tarda 70 minutos, pero solo es capaz de hacer un test cada 70 minutos, ¿vale? Y para eso normalmente para urgencias, cuando no hay un volumen alto de test, ¿vale? Entonces 70 minutos, como ahora tiene 2 módulos, podemos hacer 2 PCR. Pero vamos, para mí siempre recordaré a esta, que además esta máquina nos cogió en la época del confinamiento y vino desmontada y la tuvimos que montar nosotros aquí y ponerla en marcha. Entonces, bueno, es como un hijo para nosotros ahora mismo, porque realmente, aparte de que nos ayudó mucho, la montamos nosotros, la creamos nosotros y la pusimos en marcha nosotros. Que nos ha permitido detectar rápidamente el caso positivo, porque si no, tenemos que esperar a Madrid, como siempre, 3 días. Y luego están los equipos de gran volumen. Los equipos de gran volumen son capaces de hacerte 48 PCRs en cada turno de trabajo, de los 3 que hay a lo largo de 24 horas, y de ese tipo de equipo disponemos de 2. El equipo BDMAX no detecta nada más que el COVID y detecta el gen S del COVID-19. Como podéis ver, está compuesto por dos zonas. Cada una de estas RAS es para una muestra y automáticamente él hace tanto la extracción como la amplificación como la detección de ese gen para poder detectar si la PCR es positiva o negativa al COVID. Permite montar 48 test en 6 horas, con lo cual en un periodo de 24 horas pues te saca una gran cantidad de muestras, ¿vale? La sensibilidad a todas estas máquinas de PCR es superior a 99,9. Prácticamente, a no ser que sea un fallo en la toma de la muestra, porque no tomes la muestra justo donde está el virus, o porque se inhiba, porque hay veces que hay pacientes que toman enjuagues bucales o cualquier otra circunstancia, algún producto químico que interfiere con los productos de la PCR y se inhibe la prueba. Normalmente, si es positivo, es detectado. El volumen total, si apurásemos todos los equipos que tenemos ahora mismo, podríamos hacer, si no faltara material ni recursos humanos, 576 PCR al día. La máquina que hace los anticuerpos de forma automatizada, que lo hace mediante quimioluminiscencia, y es capaz de hacer 250 muestras en 40 minutos y donde se detectan anticuerpos, solo anticuerpos, ¿vale? IgG e IgM. De momento solo tenemos IgGs, porque esta semana nos llega la IgM para poder también ponerla en marcha frente al COVID-19. Tiene una capacidad de hasta 250 en el caso de necesidad, que llegará. Esperemos que no, pero si llegase, 250 y además en 40 minutos. Esta máquina la teníamos aquí, pero no teníamos el reactivo para ella del COVID-19. Y era una máquina que estaba en concurso para otra técnica, pero que se ha dedicado exclusivamente ya a COVID-19. Y gracias a la intervención de Ingesa, pues se ha podido obtener la mejor máquina que hay en el mercado para esto ahora mismo, que puede ser esta. Lo que sí es cierto es que nosotros, en la época mala, por así decir, en la época de la pandemia de confinamiento, hacíamos una media de unos 40 o 50 PCRs al día, que es un volumen pequeño. Realmente la incidencia en Ceuta ha sido baja de la pandemia, ¿vale? Solo hemos tenido 222 casos. Pero bueno,
Ahora que ya estamos en la fase, por decirlo así, ya a apertura, ¿no? De que no hay nada, estamos haciendo muchas más PCR. Estamos haciendo una media de 60, 70, incluso hemos llegado a rozar los 100 PCR en un solo día. ¿Quiere esto decir que hay más casos? No, quiere decir que estamos buscando más. Y se trabaja las 24 horas, los 7 días. Entonces, en cuanto sale un positivo, bueno, en cuanto salía un positivo, esperemos que no nos salgan más, desgraciadamente me temo que algunos saldrán, lo que se activa es una red que está muy bien organizada entre la atención primaria, medicina preventiva y micro, y lo que se hace es tomar muestras, informar los positivos se informan inmediatamente también a la Consejería de Sanidad y empieza a hacerse el estudio de contacto, el aislamiento y todas las medidas preventivas que hay que realizar. Hemos tenido casos de pacientes positivos que la primera PCR ha sido negativa y eso normalmente ha ocurrido porque la toma de muestras no ha sido casualmente o por lo que sea en el sitio correcto o la manera correcta, ¿no? O había poca viremia en ese momento, pero es muy importante la toma de muestras. O sea, hay mucha gente que se queja de que cuando le metes la torunda por la zona nasal, que tiene que ser nasal posterior, le duele o sangra un poquito, pero es que si no se hace así, no llegas al sitio correcto donde el virus suele estar. Lo que hacemos ahora mismo es prepararnos para la siguiente oleada si es que hubiese, ¿no? ¿Cómo lo vimos desde el principio? Pues hombre, fue estresante porque el desconocimiento de cómo se transmitía, el desconocimiento de cómo diagnosticarlo, el desconocimiento pues es lo que te da intranquilidad, ¿no? Nosotros no sabíamos cómo actuar frente a este tipo de virus porque aunque eres antiguo, ya sé de todas las primeras enfermedades en 1931, no de este tipo de virus, sino de los coronavirus en general, no de esta variante, era un virus que se sospechaba cómo se transmitía pero no teníamos certeza. Entonces el personal técnico, al cual hay que alabarlo porque se enfrentó desde el primer momento a ellos con valentía y sin ningún tipo de problema, no sabía cómo manejarse, no sabía cómo afrontar esta situación. Tuvimos que ponernos mano a la obra y ponernos en las medidas más drásticas posibles y así estamos. Utilización de todo tipo de medidas de prevención, desinfección de todas las muestras que llegan al laboratorio, sean de lo que sea, de suero, de orina, todas se desinfectan por fuera para que no haya ningún tipo de riesgo en la manipulación del tubo o de la muestra. Utilización de mascarilla, por supuesto, en el laboratorio, en todas las estancias, desde el momento cero, desde febrero. No dejamos entrar a ningún compañero o incluso facultativo al laboratorio, nadie que no sea del laboratorio, no sube tampoco personal de reparto, apenas, no suben, nada más que el personal mínimo, ¿no? Hemos puesto unas medidas muy estrictas de seguridad. Incluso en la primera parte llegamos incluso a partir del personal para que no en turno de tarde y mañana para que no se vieran, como haciendo en pequeños grupos. Fue estresante, la verdad, fue estresante. Y ahora mismo está en una situación de tranquilidad en el sentido de que queremos tener controlado cómo se hace, qué medidas hay que hacer y si viniese una segunda oleada estamos preparados para afrontarla. Yo llevo 20 años aquí en Ceuta y he conocido varias crisis importantes, ¿no? Estaba la del HIV, tuvimos el problema de la Acinetobacter baumannii multiresistente en el hospital anterior, hemos tenido los problemas de la hepatitis C que también se han solventado, pero a nivel asistencial, que haya habido que cerrar consultas, suspender intervenciones, hacer una serie de acciones que nunca se habían hecho, para mí es la situación más alarmante, por decir así, que hemos tenido relacionada con infecciones además. A nivel de laboratorio podemos hacer, bueno, yo me gustaría dar dos opiniones, ¿no? Una a nivel de laboratorio, de que estén tranquilos de que si necesitan la PCR porque su facultativo así lo indique, la va a tener, que posiblemente no tarde 3 días ni 2 días, sino que están en 24 horas y que bueno, que nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo en poner cualquier técnica que salga novedosa o cualquier técnica que sea precisa para su diagnóstico en marcha lo antes posible y tenemos en ello el apoyo de la Dirección Territorial y de la Dirección y la Gerencia de este centro sanitario. Y por otro lado, quería aprovechar para decir a la población de que, bueno, lo que siempre se ha dicho y lo que la medicina preventiva está cansada de decir, ¿no? Hay que no bajar la guardia en absoluto. O
sea, es decir, hay que mantener la distancia de seguridad, hay que usar mascarilla y hay que lavarse las manos, que es una cosa que desde seguridad del paciente en esta institución se ha dicho desde hace muchísimos años y también desde medicina preventiva, y que hasta ahora, desgraciadamente, la gente no ha tenido conciencia de la importancia de lavarse las manos. Recomiendo a la gente que esté tranquila, pero que cumpla las normas, sobre todo eso: distanciamiento de seguridad, uso de mascarilla e higiene de manos.